Mientras me recuperaba en el hospital tras dar a luz, mi madre y mi hermana irrumpieron en mi habitación como un vendaval. Mi hermana exigió mi tarjeta de crédito para pagar una fiesta de 75.000 euros que estaba planeando. Me negué y le dije, ya he dado grandes cantidades de dinero en 3 ocasiones anteriores. Ella se puso furiosa, me agarró del pelo, tiró de mi cabeza hacia atrás y la golpeó con fuerza contra el cabecero metálico de la cama del hospital. Grité de dolor. Las enfermeras empezaron a entrar corriendo, pero lo que hizo mi madre a continuación superó cualquier límite imaginable. Agarró a mi recién nacida de la cuna y la sostuvo sobre la ventana abierta, diciendo, «Danos la tarjeta o la suelto». Mi padre, Gerardo, que estaba allí, añadió, «Dals lo que quieren y ya está». Mi hermano Carlos sujetaba a la enfermera impidiéndole el paso. «Esto es un asunto familiar», dijo. Mi hermana Valeria me retorció el brazo, «Dámela ahora mismo». Yo gritaba pidiendo seguridad mientras mi madre balanceaba a mi bebé de pocas horas de vida, amenazando con soltarla. Lo que sucedió después lo cambió todo cuando la seguridad del hospital irrumpió en la habitación. Las luces fluorescentes de la sala de recuperación se sentían demasiado brillantes contra mis ojos agotados. Había dado a luz a mi hija Natalia hacía solo 4 horas, y cada músculo de mi cuerpo dolía con un cansancio profundo hasta los huesos que nunca había experimentado antes. Mi marido, Javier, había salido un momento a por un café a la cafetería, dejándome sola con nuestra recién nacida durmiendo en su cuna junto a mi cama. El momento de paz se hizo añicos cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe con fuerza suficiente para golpear contra la pared. Mi madre, Lourdes, entró primero con su bolso de marca colgando del codo. Detrás de ella venía mi hermana Valeria, hablando antes incluso de haber entrado completamente en la habitación. Mi hermano Carlos la siguió, cerrando la puerta con un clic decisivo que hizo que se me encogiera el estómago de aprensión. Mi padre, Gerardo, cerraba la marcha, con una expresión ilegible mientras se colocaba cerca de la puerta. «Tenemos que hablar de dinero», anunció Valeria, sin molestarse en saludar ni en mirar al bebé que dormía plácidamente a pocos metros. Sacó un papel doblado de su bolso y lo agitó en mi dirección. «Estoy planeando una fiesta de aniversario para Tomás y para mí. Llevamos casados 10 años y me merezco algo espectacular». Luché por incorporarme haciendo una mueca de dolor mientras una punzada atravesaba mi abdomen. «Valeria, acabo de tener un bebé. Esto no puede esperar». «No, no puede esperar». Se acercó más a la cama, sus tacones repiqueteando contra el suelo de linóleo. «La finca requiere un depósito para mañana, y necesito tu tarjeta de crédito. El total será de unos 75.000 euros». Me quedé boquiabierta. «¿75.000? ¿Estás hablando totalmente en serio?». Lourdes dio un paso adelante con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Cariño, la familia ayuda a la familia. Tú tienes los medios y Valeria se merece esta celebración. 10 años de matrimonio es un hito importante. Te di 35.000 euros el año pasado para la reforma de tu cocina que nunca terminaste», dije, mirando directamente a mi madre. «Y Valeria, pagué el préstamo de tu coche el año anterior, que fueron 30.000. Antes de eso cubrí los gastos de tu boda, que superaron los 55.000. Os he dado cantidades enormes de dinero 3 veces anteriormente». La cara de Valeria se puso roja. Esas eran situaciones diferentes. Este es mi aniversario y quiero que sea perfecto. Tomás espera algo increíble y ya le he dicho a todo el mundo que lo celebraremos en la finca El Mirador. Entonces deberías haber ahorrado para ello, respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar de la furia que crecía en mi pecho. «No voy a financiar otra de tus fiestas». La expresión de mi hermana se transformó en algo horrible. Se abalanzó hacia adelante antes de que yo pudiera reaccionar, sus dedos enredándose en mi pelo. El dolor fue inmediato y chocante mientras tiraba de mi cabeza hacia atrás. Apenas tuve tiempo de gritar antes de que estrellara mi cráneo contra el marco metálico de la cama. Vi las estrellas y un crujido repugnante resonó en la habitación. «Eres una bruja egoísta», chilló Valeria, manteniendo su agarre en mi pelo. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Grité, el sonido desgarrándose de mi garganta mientras la agonía irradiaba por mi cabeza. La puerta se abrió de golpe y 2 enfermeras entraron corriendo, sus rostros pasando de la preocupación profesional al horror al ver la escena.
Suéltela ahora mismo, ordenó la primera enfermera, avanzando hacia la cama. Carlos se interpuso en su camino, bloqueando su paso con su corpulencia. Esto es un asunto familiar. Tiene que retroceder y dejarnos manejarlo. La segunda enfermera intentó alcanzar el botón de llamada cerca de mi cama, pero Lourdes se movió con una velocidad sorprendente para una mujer de su edad. Cruzó hasta la cuna donde dormía Natalia, sus movimientos deliberados y calculados. Mi corazón se detuvo cuando levantó a mi recién nacida de las mantas. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Mi voz salió estrangulada por el terror. Lourdes llevó a mi hija hacia la ventana. Antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, la abrió de un tirón, forzando el mecanismo de seguridad que normalmente limitaba la apertura a solo unos centímetros. La ventana se abrió de par en par. Estábamos en la cuarta planta. Todo mi cuerpo se quedó helado mientras ella ajustaba su agarre sobre Natalia, colocándola más cerca de la abertura. «Danos la tarjeta de crédito», dijo mi madre con una voz inquietantemente tranquila. «Dánosla ahora mismo o la soltaré». El tiempo pareció ralentizarse. Mi bebé recién nacida, de apenas 4 horas de vida, colgaba en los brazos de mi madre cerca de una ventana abierta. Las enfermeras se quedaron congeladas, su formación nunca las había preparado para una abuela amenazando a su propia nieta. «¿Estás loca?», grité luchando contra el agarre de Valeria en mi pelo. «Es tu nieta». «Es una moneda de cambio», respondió Lourdes fríamente. «Te has vuelto demasiado egoísta, pensando que tu dinero te pertenece solo a ti. Somos tu familia. Todo lo que tienes debería compartirse con nosotros». Gerardo habló desde su posición junto a la puerta. «Dales lo que quieren. Haz que esto sea fácil para todos. No vale la pena pelear». «¿No vale la pena pelear?». No podía creer lo que estaba escuchando de mi propio padre. «Está amenazando con tirar a mi bebé». Valeria me retorció el brazo detrás de la espalda, enviando nuevas oleadas de dolor a través de mi cuerpo ya traumatizado. «Entrega la tarjeta ahora. Deja de ser tan difícil». Yo gritaba pidiendo seguridad, mi voz ronca y desesperada. Natalia empezó a llorar, sus llantos de recién nacida atravesando el caos. Carlos continuaba bloqueando a las enfermeras que pedían refuerzos frenéticamente por sus dispositivos de comunicación. «Tienes 3 segundos», dijo Lourdes, moviendo a Natalia aún más cerca de la ventana. La brisa de la mañana agitaba la manta del hospital del bebé. 3, 2. La puerta explotó hacia adentro cuando 3 guardias de seguridad irrumpieron en la habitación, seguidos por Javier, cuyo rostro se puso blanco al registrar la escena ante él. Se lanzó contra Carlos, pillando a mi hermano desprevenido y enviándolo a tropezar hacia atrás. Las enfermeras corrieron hacia adelante y una de ellas fue directa hacia Lourdes. «Baje al bebé», bramó el jefe de seguridad, con la mano en su radio. «Bájela ahora». Lourdes apartó a Natalia de la ventana, pero siguió moviéndose, tratando de usar al bebé como escudo. Javier había derribado a Carlos al suelo, sus puños volando. Valeria me soltó y se giró para enfrentarse al equipo de seguridad, con la cara contorsionada por la rabia. «No podéis tocarnos. Somos su familia», chilló. Una de las enfermeras, una mujer menuda con acero en la mirada, se maniobró entre Lourdes y la ventana. «Señora, deme al bebé inmediatamente. No hay ningún escenario en el que usted salga de aquí con ese bebé». El jefe de seguridad habló por su radio. «Necesitamos presencia de la Policía Nacional en la planta de maternidad del Hospital Universitario, 4ª planta. Tenemos una agresión en curso y un bebé en peligro». Esas palabras parecieron penetrar la determinación de Lourdes. Sus ojos se abrieron como platos al registrar que estaban llamando a la policía. La enfermera aprovechó su distracción momentánea y con cuidado pero con firmeza le quitó a Natalia de los brazos. Mi madre no se resistió mientras el bebé era transferido a un lugar seguro. Sollocé de alivio cuando la enfermera me trajo a Natalia, revisándola con manos expertas antes de colocarla en mis brazos. Mi hija lloraba pero estaba ilesa, su carita roja de angustia que igualaba mi propio estado emocional. Gerardo intentó irse, pero otro guardia de seguridad le bloqueó el paso. «Nadie sale de esta habitación hasta que llegue la policía». «Esto es ridículo», fanfarroneó mi padre. «Somos sus padres.
Usted se quedó ahí y le dijo a su hija que obedeciera mientras su esposa amenazaba con tirar a un bebé por una ventana, dijo el guardia llanamente. Usted no va a ir a ninguna parte. Javier había soltado a Carlos, que se estaba curando una nariz sangrante. Mi marido vino a mi lado de la cama, sus manos temblando mientras me tocaba la cara, examinando el lugar donde mi cabeza golpeó el marco de la cama. ¿Estás bien? Déjame ver. Su voz se quebró de emoción. Un médico entró corriendo, seguido por lo que parecía medio personal del hospital. Se abalanzaron sobre mí, revisando mis pupilas, haciendo preguntas sobre dolor y mareos. Alguien trajo una bolsa de hielo para mi cabeza. Otra enfermera se llevó a Natalia para examinarla a fondo, a pesar de mi reticencia a dejarla ir, aunque fuera por un momento. La policía llegó en cuestión de minutos. 2 agentes entraron en el caos, su presencia imponiendo atención inmediata. Todos empezaron a hablar a la vez, voces superponiéndose en una cacofonía de acusaciones y explicaciones. De uno en uno ordenó el agente más veterano. Siéntense todos y cállense a menos que se les haga una pregunta directa. Nos separaron, tomando declaraciones individualmente. Relaté todo el incidente, mi voz temblando mientras describía ver a mi madre sostener a mi bebé cerca de la ventana. Javier corroboró todo lo que había presenciado al entrar. Las enfermeras proporcionaron relatos detallados de la agresión y la amenaza a Natalia. Valeria intentó tergiversar la historia, afirmando que yo había reaccionado exageradamente y que Lourdes nunca habría soltado al bebé realmente. Era solo para dejar claro un punto. Nuestra familia siempre ha sido dramática. Ella sabía que mamá no lo haría de verdad. Su hermana tiene una lesión en la cabeza donde usted la estrelló contra el marco de la cama, señaló un agente secamente. Eso no es dramático. Eso es agresión y lesiones. Carlos afirmó que solo estaba tratando de mantener la calma impidiendo que las enfermeras agravaran la situación. Gerardo mantuvo que simplemente estaba tratando de calmar las tensiones animándome a cooperar. Ninguna explicación impresionó a los agentes. La administración del hospital llegó, incluyendo al jefe de seguridad y un defensor del paciente. Estaban horrorizados por lo que había ocurrido en sus instalaciones. La defensora del paciente se sentó conmigo, explicándome mis derechos y el compromiso del hospital de presentar cargos en mi nombre por la agresión, independientemente de mi decisión personal de presentar denuncia. Tenemos tolerancia cero con la violencia contra los pacientes, dijo con firmeza. Lo que les pasó a usted y a su bebé es inconcebible. La policía los ha detenido a los 4. Valeria gritaba sobre trato injusto mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. Lourdes permaneció inquietantemente silenciosa, con la cara inexpresiva mientras le leían sus derechos. Carlos protestó ruidosamente sobre brutalidad policial cuando le aseguraron las manos a la espalda. Gerardo intentó razonar con los agentes, insistiendo en que había habido un malentendido. Mientras se los llevaban, Valeria se volvió para mirarme. «Te arrepentirás de esto. La familia se supone que perdona». «La familia no se supone que se agreda mutuamente ni amenace a bebés», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Después de que se fueran, la habitación del hospital se sintió extrañamente tranquila a pesar del personal restante. Un consejero de trauma apareció ofreciendo servicios de apoyo. Una trabajadora social vino a discutir la planificación de seguridad. El médico que trataba mi lesión en la cabeza recomendó un TAC para descartar una conmoción cerebral, y fui trasladada a radiología mientras Javier se quedaba con Natalia. El escáner mostró una conmoción cerebral leve, pero ninguna fractura. Me dieron instrucciones estrictas sobre el control de los síntomas y la importancia del descanso, lo cual parecía casi risible dado que tenía una recién nacida que cuidar. Querían extender mi estancia en el hospital para observación, tanto por la conmoción como para asegurar que mi estado emocional fuera estable. Los padres de Javier llegaron esa tarde, habiendo conducido 3 horas desde que él los llamó. Su madre, Carmen, me miró una vez y rompió a llorar antes de recomponerse y volverse ferozmente práctica. Su padre, Ramón, habló con la seguridad del hospital sobre una protección mejorada durante el resto de mi estancia. «Nadie entra en esta habitación sin permiso explícito tuyo o de Javier», dijo Ramón. «No me importa si dicen ser familia». Durante las siguientes 24 horas, la historia se desarrolló a través de informes policiales y consultas legales.
Valeria fue acusada de agresión y lesiones. Lourdes enfrentó cargos de exposición de menores al peligro, imprudencia temeraria y agresión. Carlos fue acusado de obstrucción e interferencia con el personal hospitalario en el desempeño de sus funciones. Gerardo recibió cargos por encubrimiento y omisión del deber de socorro. Una asistente a las víctimas contactó conmigo, explicando el proceso legal por delante. Me ayudó a obtener una orden de alejamiento contra los 4, que el juez concedió inmediatamente dada la gravedad del incidente y la implicación de un recién nacido. La orden les prohibía acercarse a menos de 500 metros de mí, de Javier, de Natalia o de nuestra casa. La hermana de mi madre, tía Pilar, llamó 2 días después, habiéndose enterado de las detenciones a través de los cotilleos familiares. Ella era el único miembro de mi familia extensa con quien había mantenido una relación decente, principalmente porque se había mudado a Galicia hacía años y solo se comunicaba con el resto de la familia esporádicamente. Siempre supe que Lourdes tenía problemas con los límites y el dinero, dijo Pilar por teléfono, su voz cargada de tristeza. Pero esto va más allá de lo que imaginaba. ¿Estáis tú y el bebé verdaderamente bien? Físicamente estamos bien, le dije acomodando a Natalia en mis brazos. Emocionalmente es otra historia. No te culpo ni un poco. Lo que hizo fue monstruoso. Pilar hizo una pausa. Quiero que sepas que estoy aquí si necesitas algo, y me refiero a cualquier cosa. Si necesitas a alguien para testificar sobre la dinámica familiar, lo haré. Su apoyo significó más de lo que podía expresar. Ayudó a contrarrestar los mensajes que había estado recibiendo de otros miembros de la familia, la mayoría de los cuales se ponían del lado de mi madre. Según ellos, yo estaba destrozando a la familia por dinero y exagerando las cosas. Mi tía Teresa envió un mensaje de texto particularmente venenoso acusándome de arruinar la vida de todos al involucrar a la policía. Podrías haberle dado el dinero a Valeria simplemente. Ahora mira lo que has hecho. Tu madre podría ir a la cárcel porque eres una egoísta. Bloqueé su número junto con varios otros. Javier manejó la mayoría de las llamadas entrantes, atendiendo quejas y acusaciones con una paciencia admirable antes de cambiar finalmente nuestros números de teléfono por completo. El fiscal asignado al caso, Guillermo Pascual, fue minucioso y profesional. Se reunió con nosotros en nuestra casa después de que me dieron el alta, revisando pruebas y discutiendo la estrategia de la acusación. Este es uno de los casos más claros que he llevado, dijo, revisando las fotos que el hospital había tomado de mis lesiones. Tenemos múltiples testigos, pruebas físicas y las propias declaraciones de los acusados en su contra. Su madre admitió haber sostenido al bebé cerca de la ventana. Su hermana admitió haberla golpeado. Sus defensas son esencialmente que no pensaron que fuera para tanto. ¿Qué tipo de sentencias estamos barajando?, preguntó Javier, buscando mi mano. Dada la gravedad, particularmente los cargos de poner en peligro al menor, su madre podría enfrentarse a una pena de prisión significativa si es condenada. Los otros se enfrentan a consecuencias menores pero aún graves. Sin embargo, espero que los abogados defensores presionen para llegar a acuerdos de conformidad. La vista preliminar ocurrió 3 semanas después. Asistí con Javier y sus padres, dejando a Natalia con la hermana de Carmen. Entrar en esa sala del tribunal y ver a mi familia sentada en la mesa de la defensa se sintió surrealista. Todos parecían disminuidos de alguna manera, más pequeños de lo que recordaba. El abogado de Lourdes intentó argumentar que sus acciones fueron malinterpretadas, que nunca tuvo la intención de causar daño real. El fiscal presentó el testimonio de la enfermera, describiendo con detalle clínico lo cerca de la ventana que mi madre había sostenido a Natalia, cómo había sido colocado el bebé, la altura de la caída hasta el suelo. La jueza, una mujer severa llamada Patricia Torres, escuchó a ambas partes antes de hablar. Este tribunal se toma la seguridad de los niños con la máxima seriedad. Las pruebas presentadas sugieren un acto deliberado de intimidación utilizando a un bebé como palanca. La fianza se mantendrá según lo establecido y todos los acusados continuarán manteniendo la distancia de la orden de alejamiento de las víctimas. Al salir del juzgado, vi a mi prima Alicia esperando junto a la entrada. Se acercó con cautela, su expresión incierta. «Solo quiero que sepas que te creo», dijo en voz baja. Crecí viendo a la tía Lourdes manipular a la gente por dinero. Mi madre nunca tuvo las agallas para enfrentarse a ella.
Lo que estás haciendo requiere valentía. Sus palabras inesperadas y sinceras trajeron lágrimas a mis ojos. Gracias. Eso significa mucho. El caso se prolongó durante meses. Las negociaciones de acuerdos comenzaron con los abogados defensores tratando de minimizar las consecuencias para sus clientes. El fiscal me mantuvo informada de cada desarrollo, cada oferta y contraoferta. Durante este tiempo el acoso de los miembros de la familia extendida se intensificó. Mi tío Rogelio llamaba al menos 2 veces por semana, dejando mensajes de voz que se volvían progresivamente más enfadados. Me acusaba de destruir la familia por orgullo y dinero, insistiendo en que lo que pasó en el hospital fue exagerado por un personal médico excesivamente entusiasta. Lourdes nunca habría dejado caer a ese bebé de verdad, gritó en un mensaje. Conoces a tu madre mejor que eso. Todo esto es venganza porque siempre has tenido envidia de la vida social de Valeria. Las acusaciones me aturdieron a pesar de su absurdo. Nunca había envidiado la constante planificación de fiestas y el escalafón social de Valeria. Si algo sentía lástima por la forma en que medía su valía a través de eventos caros y la aprobación de otras personas. Pero las palabras de Rogelio reflejaban lo que gran parte de la familia creía, una narrativa que construyeron para evitar enfrentarse a la fea verdad. Mi prima Belén apareció en nuestra casa una tarde saltándose el timbre para llamar fuerte y persistentemente a la puerta. Javier abrió mientras yo me quedaba arriba con Natalia, escuchando la conversación a través del monitor de bebé. Tiene que retirar los cargos, exigió Belén. ¿Tenéis idea de lo que esto le está haciendo a la familia? La abuela se ha puesto enferma del estrés. El matrimonio de la tía Lourdes con Gerardo ya era inestable, y ahora esto lo ha destruido por completo. Los hijos de Valeria están siendo acosados en el colegio porque su madre sale en las noticias por agredir a alguien. Esto está destrozando a todos. Vuestra familia se destrozó a sí misma cuando agredieron a mi mujer y amenazaron a mi hija recién nacida, respondió Javier, con voz peligrosamente calmada. Todo lo que ha pasado desde entonces han sido consecuencias de sus propias elecciones. La estás poniendo en nuestra contra, la voz de Belén se elevó agudamente. Antes de casarse contigo, ella entendía la lealtad familiar. Ahora actúa como si fuéramos extraños. Antes de casarse conmigo, estaba siendo abusada financieramente y manipulada emocionalmente, contrarrestó Javier. Yo no la puse en contra de nadie. Vuestra familia hizo eso por sí misma cuando decidieron que el dinero era más importante que su seguridad o la vida de nuestra hija. Belén se fue después de amenazar con demandarnos por daños emocionales, una amenaza que no llegó a ninguna parte ya que no tenía base legal. Pero la visita me sacudió. Estas personas creían genuinamente que eran las víctimas. Que mi negativa a ser agredida y extorsionada me convertía en la villana de esta historia. La presión financiera que siempre habían ejercido se volvió más clara en retrospectiva. Mi terapeuta me hizo crear una línea de tiempo de cada demanda monetaria significativa que mi familia había hecho a lo largo de los años. El patrón era asombroso. Desde el momento en que conseguí mi primer trabajo real a los 22 años, habían estado extrayendo dinero con una frecuencia y cantidades cada vez mayores. Empezó pequeño con mi madre pidiendo 300 euros para arreglar su coche. Luego Valeria necesitó 500 para un bolso de marca que absolutamente tenía que tener. Gerardo pidió 2000 para cubrir deudas de juego que afirmó que eran un error de una sola vez. Las cantidades crecieron a medida que mi carrera avanzaba y mi salario aumentaba. Para cuando tenía 30 años, el año antes de conocer a Javier, le había dado a mi familia más de 180.000 euros. Nunca lo había sumado antes, nunca había mirado el alcance total de sus demandas. El número me horrorizó. Ese dinero podría haber sido la entrada de una casa, una cartera de inversiones robusta o un colchón de seguridad financiera. En cambio había desaparecido en los deseos interminables de mi familia, disfrazados de necesidades. Te entrenaron para equiparar el amor con el acceso financiero, observó la doctora Ramírez durante una sesión. Cada vez que les dabas dinero, recibías aprobación temporal. Cada vez que dudabas o te negabas, retiraban el afecto y te hacían sentir culpable. Es un ciclo de abuso clásico. Entender la manipulación ayudó, pero no borró el duelo. Lloré por la familia que pensaba que tenía. La madre que creía que me amaba incondicionalmente. La hermana que había imaginado que era mi amiga.
Esas personas nunca habían existido realmente. Habían sido papeles que los miembros de mi familia interpretaron cuando les convenía a sus propósitos. Mientras tanto, los padres de Javier demostraron cómo era el apoyo familiar genuino. Carmen venía 3 veces por semana para ayudar con Natalia, sin pedir nunca nada a cambio. Ramón ayudó a Javier a instalar un sistema de seguridad en nuestra casa, pasando un fin de semana entero asegurándose de que nos sintiéramos seguros. Celebraban nuestros éxitos sin celos y nos apoyaban en las dificultades sin exigencias. Así es como se supone que funciona, dijo Carmen una tarde mientras doblaba la ropa de Natalia. Los padres ayudan a sus hijos, no al revés. Te trajimos a este mundo no para que pudieras financiar nuestro estilo de vida, sino para que pudiéramos guiarte para construir el tuyo. Sus palabras me hicieron llorar, lamentando todo lo que nunca había recibido de mis propios padres. Los medios se enteraron del caso a medida que se acercaba la fecha del juicio. Un noticiero local publicó una historia sobre la agresión en el hospital. Y aunque no usaron mi nombre debido a las leyes de privacidad de las víctimas, se incluyeron suficientes detalles como para que la gente de nuestra comunidad comenzara a reconocer el caso. Recibí mensajes de conocidos expresando conmoción y apoyo, pero también de extraños que se sentían con derecho a compartir sus opiniones sobre el perdón familiar. Un correo electrónico particularmente desagradable vino de alguien que decía ser terapeuta familiar. Los hijos deben a sus padres respeto y apoyo, especialmente en tiempos de crisis. Su madre claramente actuó por desesperación. Y su acusación vengativa muestra una falta fundamental de compasión y madurez. Debería buscar la reconciliación a través de la terapia familiar, no destruyendo sus relaciones a través del sistema legal. Lo borré sin responder, pero las palabras me atormentaron. Parte de mí todavía cargaba esa culpa arraigada, esa voz que insistía en que las buenas hijas no envían a sus madres a prisión. La terapia me ayudó a combatir esos pensamientos, pero persistían como humo, tóxicos incluso en pequeñas cantidades. El abogado de Valeria contactó primero proponiendo un acuerdo donde ella se declararía culpable de agresión simple a cambio de clases de manejo de la ira y libertad condicional. Le dije al fiscal que quería que ella enfrentara consecuencias reales, no una palmada en la muñeca. Me arrancó mechones de pelo y me causó una conmoción cerebral horas después de que diera a luz, dije. Las clases de manejo de la ira no abordan ese nivel de violencia. El fiscal estuvo de acuerdo y rechazó el trato. El caso de Valeria fue a juicio primero, programado para 6 meses después del incidente. Tuve que testificar relatando el ataque en detalle ante un jurado. La defensa intentó retratarme como vengativa, como alguien que siempre había resentido la felicidad de mi hermana. El testimonio de Javier devastó esa narrativa. Describió la escena en la que había entrado, su voz quebrándose al relatar ver a nuestra recién nacida sostenida cerca de la ventana. Las enfermeras testificaron sobre la gravedad de mi lesión en la cabeza y su evaluación profesional del peligro en el que había estado Natalia. Carlos aceptó un acuerdo de conformidad poco después de la condena de Valeria, declarándose culpable de obstrucción a cambio de 6 meses de prisión y servicio comunitario. Gerardo hizo lo mismo, recibiendo una sentencia similar. El caso de Lourdes era el más grave y su abogado luchó agresivamente. Contrataron peritos para testificar sobre su estado mental, alegando que había estado bajo estrés extremo y no había estado pensando con claridad. La fiscalía contraatacó con sus propios expertos que revisaron las pruebas y concluyeron que las acciones de Lourdes mostraban premeditación y manipulación calculada. Su juicio duró 2 semanas. Testifiqué de nuevo al igual que Javier y el personal del hospital. El fiscal mostró fotografías de la ventana demostrando la altura y el peligro. Trajeron a un experto en seguridad infantil que testificó sobre las lesiones potenciales que una caída desde esa altura causaría a un bebé. La defensa me pintó como una hija exitosa que había abandonado a su familia en apuros, como alguien que ostentaba riqueza mientras dejaba sufrir a sus seres queridos. Intentaron sugerir que la acción desesperada de Lourdes surgía de la angustia de una madre al ver a un hijo prosperar mientras otro luchaba. Durante la presentación de la defensa, llamaron a varios miembros de la familia para testificar sobre mi supuesta frialdad y egoísmo. Mi tía Teresa subió al estrado, secándose los ojos con un pañuelo mientras describía cómo cambié después de conocer a Javier, volviéndome materialista y distante de quienes me criaron. Solía ser una chica tan dulce, dijo Teresa, su voz temblando para dar efecto, siempre dispuesta a ayudar a la familia,
pero una vez que empezó a ganar buen dinero, actuó como si fuera mejor que el resto de nosotros. Dejó de venir a las reuniones familiares a menos que fuera una fiesta importante. Nunca ofrecía ayuda ya a menos que alguien se lo pidiera específicamente. El contrainterrogatorio del fiscal demolió su testimonio. Señora Martínez, ¿no es cierto que la acusada dio a su familia más de 180.000 euros en los 8 años anteriores a este incidente? Teresa se movió incómoda. No sé las cantidades exactas, pero... ¿Es consciente de que proporcionó un apoyo financiero sustancial a múltiples miembros de la familia repetidamente? Bueno, sí, pero... Y usted misma recibió 15.000 euros de ella hace 3 años para lo que describió como reparaciones de emergencia en el hogar, ¿correcto? La cara de Teresa se puso roja. Eso fue diferente. Se lo devolví. Según los registros bancarios, usted ha devuelto exactamente 0 euros de ese préstamo. ¿Le gustaría revisar su declaración sobre haberle pagado? La sala del tribunal se quedó en silencio mientras Teresa balbuceaba una excusa. El fiscal continuó desmantelando sistemáticamente el retrato de la defensa de mí como una hija egoísta que había abandonado a su familia. Mi tío Rogelio testificó después, afirmando que yo siempre había tenido celos de la felicidad de Valeria, y que los cargos de agresión eran una retribución por agravios de la infancia. El fiscal presentó mensajes de texto que Rogelio me había enviado a lo largo de los años, docenas de ellos solicitando dinero para varios esquemas y emergencias. En varios mensajes, amenazaba explícitamente con poner a otros miembros de la familia en mi contra si no cumplía con sus peticiones. ¿Suena esto como alguien motivado por celos infantiles?, preguntó el fiscal. ¿O alguien tratando de protegerse de la explotación financiera? La defensa intentó introducir pruebas sobre mis ingresos y activos, sugiriendo que mi riqueza me obligaba a apoyar a los miembros de la familia. La jueza Torres cortó eso inmediatamente. El estatus financiero de la acusada es irrelevante para determinar si cometió un delito de poner en peligro a un menor, declaró la jueza con firmeza. Este tribunal no considerará argumentos de que la riqueza crea una obligación de someterse a la extorsión. La fiscalía trajo a un contable forense para analizar mis registros financieros. Testificó sobre el patrón de transferencias a miembros de la familia, las cantidades crecientes y la falta de cualquier reembolso a pesar de que muchas transferencias se caracterizaron como préstamos. En mi opinión profesional, declaró el contable, esto representa un patrón claro de explotación financiera. Las demandas aumentaron en frecuencia y cantidad con el tiempo, consistentes con un abuso creciente en lugar de una asistencia temporal genuina. Durante el contrainterrogatorio, la defensa intentó sugerir que yo había dado el dinero libremente por amor y deber familiar. El contable respondió con datos mostrando cómo las solicitudes a menudo venían con manipulación emocional y amenazas de exclusión familiar si no cumplía. Una psicóloga forense testificó sobre el control coercitivo y el abuso financiero dentro de las familias. Explicó cómo los abusadores preparan a sus víctimas desde la infancia para aceptar la explotación como normal, cómo usan la culpa y la obligación como armas, y cómo escalan cuando las víctimas comienzan a establecer límites. La agresión en el hospital representa un patrón de escalada típico, explicó la psicóloga. Cuando la víctima finalmente rechazó una demanda, los abusadores respondieron con violencia y amenazas, intentando recuperar el control a través de la intimidación. La participación del bebé refleja hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener su acceso a los recursos de la víctima. Este testimonio afectó visiblemente al jurado. Varios miembros tomaron notas extensas, sus expresiones volviéndose más severas a medida que la psicóloga detallaba las tácticas de manipulación que mi familia había empleado. La defensa llamó a una testigo de carácter que conocía a Lourdes desde hacía 30 años, una mujer llamada Julia que dirigía el grupo auxiliar de la iglesia con mi madre. Pintó a Lourdes como una madre devota que había sacrificado todo por sus hijos, un pilar de la comunidad que dedicaba incontables horas a causas benéficas. Ella nunca haría daño a un bebé, insistió Julia. Nunca. Ama a sus nietos más que a nada. Lo que pasó ese día debe haber sido un terrible malentendido. El contrainterrogatorio del fiscal fue breve pero efectivo. Señora Hidalgo, ¿estaba usted presente en la habitación del hospital el día en cuestión? No, pero conozco el carácter de Lourdes. Entonces, ¿no presenció cómo sostenía al bebé cerca de una ventana de un cuarto piso? No, pero...
¿Y no es consciente de que amenazó explícitamente con soltar al bebé a menos que se cumplieran sus demandas? Estoy segura de que no fue en sentido literal. ¿Cómo puede estar segura de eventos que no presenció? Julia no tuvo respuesta. El fiscal introdujo entonces pruebas de que Lourdes había sido destituida de un puesto de voluntariado en la iglesia 2 años antes debido a irregularidades financieras, acusaciones de tomar dinero del fondo de caridad para uso personal. El testimonio de Julia perdió toda credibilidad. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal destruyó esa narrativa. Señora Montiel, ¿no es cierto que la hija de la acusada había dado a su familia más de 90.000 euros en los 3 años anteriores? Sí, respondí claramente. ¿Y no es cierto que el día en cuestión, los miembros de su familia no estaban pidiendo ayuda para necesidades como comida o vivienda, sino para 75.000 euros para una fiesta de aniversario? Es correcto. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de encontrar a Valeria culpable de agresión con agravantes. La jueza la condenó a 18 meses de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. Ella sollozó mientras se leía la sentencia, mirando hacia la galería donde su marido Tomás estaba sentado con sus 2 hijos. El jurado encontró a Lourdes culpable de todos los cargos. La expresión de la jueza Torres era severa mientras dictaba la sentencia: 4 años de prisión por poner en peligro al menor, más tiempo adicional por los cargos de agresión e imprudencia temeraria, a cumplir consecutivamente. En total, mi madre recibió una sentencia de 7 años de prisión. La sala del tribunal estalló en caos. Los miembros de la familia que habían asistido para apoyar a Lourdes comenzaron a gritar. Uno de mis tíos tuvo que ser escoltado fuera por los alguaciles después de abalanzarse hacia la mesa de la fiscalía. Javier me acercó a él mientras la seguridad despejaba la sala. En las secuelas, la división en mi familia se volvió permanente. La mayoría de mis parientes lejanos se pusieron del lado de Lourdes y los demás, viéndome como la villana que había enviado a su propia madre a prisión. Organizaron recaudaciones de fondos para honorarios legales y dinero para la cantina de la prisión, publicando en redes sociales sobre la injusticia de las condenas. Pero otros contactaron en privado compartiendo sus propias historias de abuso financiero y manipulación dentro de la familia. Alicia me contó sobre la vez que Lourdes había falsificado la firma de su abuela para acceder a un fondo fiduciario. Pilar reveló que se había mudado a Galicia específicamente para escapar de las constantes demandas de dinero. Tu madre ha estado haciendo esto durante décadas, explicó Pilar durante una de nuestras llamadas telefónicas. Os crió a ti y a Valeria para creer que la riqueza familiar debía ser comunal, pero solo cuando la beneficiaba a ella. En el momento en que pusiste un límite, te convertiste en el enemigo. Empecé terapia para procesar el trauma, tanto de la agresión como de aceptar la verdad sobre mi familia. Mi terapeuta me ayudó a entender las dinámicas del abuso financiero y las tácticas de manipulación a las que había estado sometida durante años. Tu madre te entrenó desde la infancia para creer que rechazar sus demandas te convertía en una mala hija, explicó la doctora Ramírez durante una sesión. Lo que pasó en esa habitación de hospital fue la culminación de toda una vida de condicionamiento. Ella creía genuinamente que tenía derecho a tu dinero, tu cumplimiento y tu sumisión. Entender los patrones no borró el dolor, pero me ayudó a seguir adelante. Javier y yo nos centramos en construir nuestra propia familia, en crear un ambiente hogareño libre de manipulación y coacción financiera. Natalia creció convirtiéndose en un bebé feliz y saludable, felizmente ignorante del drama que había rodeado su nacimiento. Carmen y Ramón se convirtieron en los abuelos que Natalia merecía, colmándola de amor y atención sin condiciones. Nunca nos pidieron dinero, nunca exigieron acceso a nuestras finanzas, nunca usaron su relación con su nieta como palanca. Así es como se supone que debe ser la familia, dijo Javier una noche, viendo a su madre mecer a Natalia para dormirla. Gente que te quiere sin condiciones. Las demandas financieras no pararon con las condenas. Empezaron a llegar cartas desde la prisión. Primero de Lourdes, luego de Valeria después de que fuera transferida para cumplir su sentencia. Pedían dinero, artículos de la cantina, apelaciones legales, fondos para hacer sus vidas tras las rejas más cómodas. Cada carta contenía el mismo mensaje subyacente. Una buena hija ayudaría. Una hermana cariñosa las apoyaría a pesar de lo que pasó. Devolví cada carta sin abrir. Finalmente dejaron de llegar.
2 años después del incidente, Valeria salió de prisión, habiendo cumplido su sentencia completa de 18 meses. Su libertad condicional requería que mantuviera la distancia de la orden de alejamiento. Tomás se divorció de Valeria mientras ella estaba encarcelada, citando la agresión y el impacto que sus acciones tuvieron en sus hijos. Me envió un breve correo electrónico disculpándose por cualquier papel que hubiera jugado en permitir su comportamiento y expresando esperanza de que Natalia estuviera prosperando. Gerardo fue liberado después de cumplir 4 meses de su sentencia de 6 meses por buena conducta. Intentó contactarme a través de las redes sociales, publicando mensajes públicos sobre el perdón y la reconciliación familiar. Lo bloqueé en todas las plataformas. Carlos cumplió su sentencia completa y se mudó a otra provincia tras su liberación. Según Pilar, le dijo a la gente que quería un nuevo comienzo lejos del drama familiar, aunque todavía mantenía contacto con Lourdes y Valeria. Casi habían pasado 3 años desde ese terrible día en el hospital. Natalia creció convirtiéndose en una niña habladora y curiosa que amaba los libros y los dinosaurios. Javier recibió un ascenso en el trabajo. Compramos una casa más grande en un barrio con excelentes colegios. La vida avanzó moldeada pero ya no definida por ese terrible día en el hospital. Luego Valeria salió de prisión. Había cumplido su sentencia completa de 18 meses, y su libertad condicional le exigía mantener la distancia de la orden de alejamiento. Intentó contactarme a través de conocidos mutuos, enviando mensajes a través de personas que no conocían la historia completa. Los mensajes seguían un patrón familiar, disculpas iniciales seguidas de justificaciones por su comportamiento, concluyendo con solicitudes de dinero ahora que estaba tratando de reconstruir su vida. Los ignoré todos. A Lourdes todavía le quedaban años de sentencia. Según Pilar, que mantenía un contacto mínimo con ella, mi madre seguía convencida de que no había hecho nada malo. Me culpaba a mí por exagerar, culpaba al personal del hospital por llamar a la policía, culpaba al sistema legal por ser demasiado duro con las madres. De hecho, está orgullosa de sí misma, me dijo Pilar, con el disgusto evidente en su voz. Le dice a otras reclusas que hizo lo que tenía que hacer para que su hija ingrata entendiera las obligaciones familiares. Esa revelación, por inquietante que fuera, confirmó mi decisión de mantener una separación completa. Mi madre nunca reconocería la gravedad de lo que había hecho. Nunca se disculparía genuinamente ni cambiaría su comportamiento. Se veía a sí misma como una víctima de mi egoísmo, no como alguien que había cometido delitos graves. En el 4º cumpleaños de Natalia, organizamos una fiesta en nuestro jardín trasero. La familia de Javier asistió junto con amigos que habíamos hecho en nuestro vecindario y en el preescolar de Natalia. Viendo a nuestra hija soplar las velas, rodeada de gente que la amaba sin agenda ni manipulación, sentí una profunda gratitud por el camino que había tomado mi vida. El trauma de esa habitación de hospital me había obligado a enfrentar verdades incómodas sobre mi familia. Había hecho añicos ilusiones que había mantenido durante años sobre el amor incondicional y la lealtad familiar. Pero en el espacio dejado por esas ilusiones rotas, había construido algo más saludable y auténtico. A veces me preguntaba sobre escenarios alternativos. ¿Qué pasaría si les hubiera dado la tarjeta de crédito ese día? ¿Qué pasaría si hubiera seguido permitiendo su comportamiento, sacrificando mi propia seguridad financiera y bienestar emocional para mantener la paz familiar? La respuesta era clara. Las demandas nunca habrían parado. La manipulación habría continuado, probablemente escalando hasta que ocurriera algo aún peor. Mi decisión de presentar cargos, de testificar, de verlos condenados y sentenciados había sido la cosa más difícil que había hecho nunca. Pero también había sido necesaria. Había establecido límites que deberían haber existido desde el principio. Había protegido no solo a mí y a Natalia, sino potencialmente a futuras víctimas de su comportamiento manipulador. Javier me encontró de pie en la cocina después de la fiesta, lavando platos mientras Natalia dormía la siesta arriba. Me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿En qué estás pensando?, preguntó suavemente. En lo diferente que podría haber sido la vida, admití. En lo cerca que estuvimos de perder a Natalia ese día. Pero no la perdimos. Está arriba durmiendo la subida de azúcar de su tarta de cumpleaños. Me giró para mirarle. Protegiste a nuestra hija. Pusiste límites. Hiciste lo que había que hacer. Lo sé.
Es solo que a veces es difícil saber que la mayoría de la gente que escucha la historia piensa que debería haberlos perdonado ya. Esa gente no vio a su madre colgar a su bebé recién nacido por una ventana de un cuarto piso, dijo Javier con firmeza. No tienen derecho a opinar. Tenía razón, por supuesto. La gente que criticaba mis decisiones no había vivido el miedo, la violación, la traición. No habían experimentado el horror único de ver a un padre amenazar la vida de su hijo por dinero. Sus juicios, por muy ruidosamente expresados que fueran, en última instancia no significaban nada. Natalia llamó desde arriba, despierta de su siesta. Fui a buscarla, recogiéndola en mis brazos mientras se frotaba el sueño de los ojos. ¿Te lo has pasado bien en tu fiesta, cariño?, pregunté. Muy bien. ¿Podemos hacer otra fiesta mañana? Me reí, besando su frente. Las fiestas de cumpleaños son una vez al año, ¿recuerdas? Pero podemos jugar con todos tus juguetes nuevos mañana. Mirando la cara sonriente de mi hija, supe con certeza absoluta que había tomado las decisiones correctas. Cada decisión difícil, cada confrontación dolorosa, cada momento de duda había llevado a esto. Una niña feliz y segura que crecería entendiendo que el amor no debe venir con condiciones o amenazas. Las cicatrices de ese día en el hospital permanecían, tanto físicas como emocionales. Pero servían como recordatorios de mi fuerza, de mi capacidad para proteger lo que más importaba, de mi voluntad de mantenerme firme, incluso cuando hacerlo me costó la familia que había conocido toda mi vida. En algún lugar, Lourdes estaba sentada en una celda de prisión, tal vez todavía convencida de que había sido agraviada. Valeria probablemente estaba tramando su próximo movimiento, su próximo intento de extraer dinero o favores. Carlos y Gerardo habían desaparecido en sus propias vidas, probablemente contando versiones saneadas de los eventos que los pintaban como víctimas incomprendidas. Que lo hagan. Yo tenía todo lo que necesitaba justo aquí. Una hija que nunca dudaría de mi amor. Un marido que estuvo a mi lado en los peores momentos. Y el conocimiento de que elegí su seguridad sobre su manipulación. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero, cualquier conexión familiar, cualquier falsa paz construida sobre mi silencio y conformidad. El personal del hospital nos había salvado ese día cuando irrumpieron en la habitación, cuando le quitaron a Natalia de los brazos a Lourdes, cuando llamaron a la policía a pesar de las protestas de mi familia. Pero la verdadera salvación había llegado en los días y meses que siguieron. Cuando elegí buscar justicia en lugar de perdón, responsabilidad en lugar de reconciliación. Algunos puentes se supone que deben quemarse. Algunas familias están destinadas a quedarse atrás y algunas madres descubren su mayor fuerza no en mantener relaciones tóxicas, sino en el coraje para cortarlas por completo.